El presupuesto familiar, un tema que preocupa y aqueja a la gran mayoría de las familias colombianas, el cual es el dinero, ya que este parece agua entre las manos, es decir, se va de una manera muy fácil. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacer que el dinero de la familia alcance? Y la respuesta claramente es haciendo un presupuesto familiar. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un presupuesto familiar? Un presupuesto familiar es un documento que nos ayuda a registrar los ingresos y egresos en el hogar, con el propósito de llevar un control de los ingresos familiares y los gastos en los que se incurra. Tiene un propósito, el cual es un servicio para hacer una mejor protección sobre la economía familiar. Anteriormente se llevaban libretas de notas. Ahora en la actualidad, las familias usan hojas de cálculo Excel, plantillas e inclusive aplicaciones móviles. Lo importante aquí no es el formato de control, sino que el objetivo sea cumplido y que el presupuesto familiar ayude a tener una mejor distribución de los ingresos y gastos familiares. Ahora, beneficios de tener un presupuesto familiar. Mediante un presupuesto familiar, podemos identificar fácilmente los ingresos y los gastos familiares por un periodo de tiempo determinado, ya sea quincenal o mensual. Entre sus ventajas o beneficios destacan: identificar cuáles y cuántos son los ingresos que se reciben en el hogar, saber de qué manera se gastan esos ingresos, permite ajustar los gastos de acuerdo a los ingresos que se reciben, permite fijar metas de ahorro, permite la creación de un fondo para emergencias. Ahora, los tipos de ingresos familiares. Los ingresos son todas las entradas de dinero, recursos de la familia. Los más comunes usualmente son el pago de su salario en el caso de los trabajadores, o la pensión en el caso de los pensionados. Sin embargo, se deben tener en cuenta otros posibles ingresos, como lo pueden ser los arriendos, los intereses de inversiones, las comisiones, bonos, entre otros. Los ingresos pueden ser de dos tipos. Uno, los ingresos fijos, y dos, los ingresos variables. Los ingresos fijos es el dinero que se recibe periódicamente. Pues, por ejemplo, el ingreso por alguna renta o pensión de jubilación. En el caso de los asalariados, el sueldo, la prima y cesantías. Estos ingresos no cambian significativamente en el corto plazo, y la fecha en la que se reciben es fácilmente predecible. Ahora, los ingresos variables son los que se reciben de manera constante, como por ejemplo las horas extras, comisiones, premios, ganancias por alguna inversión que se haga, trabajos independientes o herencias. Ahora, los gastos en las familias. Los gastos en las familias son los distintos usos que se le da al dinero. Estos pueden ser por necesidades, obligaciones o gustos personales. Estos gastos también pueden ser de dos tipos, el cual pueden ser los gastos fijos o los gastos variables. Los gastos fijos son egresos de dinero permanentes en el corto plazo con las que siempre hay que cumplir. Por ejemplo, puede ser el arriendo, una cuota de crédito hipotecario, la mensualidad de colegios o algún pago para educación, impuestos, servicios públicos, alimentación, útiles de aseo, transporte, servicios de salud, seguros, pago de otro tipo de créditos, obligaciones, entre otros. Ahora, los gastos variables. Los gastos variables son las salidas de dinero que se presentan y que, aunque son difíciles de controlar, se pueden ajustar, como por ejemplo un vestido, una emergencia de salud, viajes, entretenimiento, diversión, compra de regalos en una fecha especial, imprevistos, entre otros. Hola, mi nombre es Valentina del grado 11.1 y hoy les voy a enseñar a hacer un presupuesto familiar para una familia de 3 integrantes. Vamos a clasificar los ingresos de esta familia, que se compone de salario, pensión y arrendamientos. El salario más la pensión más los arrendamientos. Ahorita vamos a pasar a hacer la suma de todos estos ingresos para saber cuál es el total de ingresos que tiene esta familia. Ahora, ya que calculamos eso, vamos a empezar a clasificar los gastos en gastos fijos y gastos variables. Vamos a empezar con los gastos fijos. Un gasto fijo es la alimentación, que la tenemos aquí: compra de alimentos de primera necesidad y la compra de alimentos para mascotas. Vamos a sumar esas dos, lo que nos va a dar el total de los gastos de la alimentación de esta familia. Pasamos a los servicios públicos, que es un gasto fijo, que es de 272.000 pesos en este caso. Los útiles de aseo los encontramos acá, 42.000. Las cuotas de la administración del condominio, que es el caso de esta familia. La salud, que son las cosas que la EPS no alcanza a cubrir, la encontramos aquí, pagos por salud particular. Y ahora el impuesto, mantenimiento, la revisión, la tecnomecánica, todos estos gastos que debemos de pagar diariamente. Pago el impuesto del vehículo, más el pago del seguro de todo riesgo del vehículo, más la revisión tecnomecánica, más seguro obligatorio de tránsito. Pasamos al combustible del vehículo, que es otro gasto fijo. La cuota del crédito hipotecario,
que la encontramos acá. El impuesto predial, que se encuentra justo aquí. Pasamos al vestuario, que sería el último gasto fijo de esta familia, y ya vamos a calcular el ahorro del 10%, que se encuentra en este lado acá, que es de 100.000 pesos. Ahora, con todo esto, vamos a pasar a calcular el ahorro, que el ahorro se saca multiplicándole al total de ingresos el 10%. Entonces, nos vamos aquí al total de ingresos por el 10%. Ahora lo calculamos y ahora sumamos todos los gastos fijos, incluido el ahorro, y nos da el total de gastos fijos. ¿Ok? Ahora pasamos a los gastos variables, que en el caso de esta familia son dos, disculpen. Imprevistos y otros que son recreación y varios. Entonces los buscamos acá. Los seleccionamos, imprevistos. Y otros. Que acá salidas de restaurante sería un gasto variable, ya que no es algo que se haga. Que sea de extrema urgencia o necesidad. Ahora con esto lo sumamos para sacar el total de gastos de los gastos variables. Y ahora con esta información vamos a pasar al flujo de efectivo, que como lo dice acá, el flujo de efectivo lo hallamos restando el total de ingresos con el total de gastos fijos y el total de gastos variables. Restamos gastos fijos y gastos variables. Y entonces ya habremos encontrado la disponibilidad